Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y rodeados de personas que los quieren. Hoy nos sumergimos en un tema que ha logrado capturar la atención y el corazón de muchísimos, un tema que resuena con la fuerza de los lazos humanos, con la pureza de la lealtad inquebrantable y con el poder verdaderamente transformador que puede tener una amistad auténtica. Vamos a hablar, como ya habrán adivinado, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más específicamente, de ese apoyo incondicional, esa amistad fiel y esa complicidad que parece unir a estos dos talentosos artistas, una conexión que ha trascendido las pantallas y ha tocado la fibra sensible de sus seguidores en todo el mundo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans apasionados de estas dos estrellas del entretenimiento turco. Estoy seguro de que ya tienen en sus mentes un sinfín de interacciones, momentos icónicos y gestos compartidos que han cimentado esa conexión tan especial y admirada para nosotros, los espectadores y seguidores. Pero hoy, nuestro objetivo va más allá de un simple repaso de esos instantes memorables. Lo que buscamos es entender la profundidad de esa química, desentrañar qué hace que su amistad sea tan admirada y sobre todo, por qué es tan importante para ellos, para su carrera y, en definitiva, para la imagen que proyectan al mundo. Así que si el mundo del espectáculo, las relaciones auténticas y por supuesto, la fascinante dupla de Hande y Kerem son de su interés, les invito a quedarse con nosotros. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito con todo cariño a que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita que ven ahí, para que no se pierdan ni un solo uno de nuestros futuros vídeos. Su suscripción y su activa participación nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Empecemos por lo más evidente, por aquello que salta a la vista y que hemos podido observar durante años, la forma en que Hande y Kerem se han apoyado mutuamente a lo largo de sus respectivas carreras. Hemos sido testigos privilegiados de cómo, desde sus inicios trabajando juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, su relación profesional y personal trascendió la pantalla, creando una dinámica que cautivó a millones. No se trataba simplemente de una química actoral excepcional, algo que sin duda poseían en abundancia, sino de una conexión genuina que se palpaba en cada entrevista, en cada aparición pública, en cada evento al que asistían juntos e incluso en la forma en que interactuaban en las redes sociales, ese universo virtual donde las emociones a menudo se magnifican o se ocultan. Recuerdo perfectamente la cantidad de veces que se defendían el uno al otro ante las críticas, a menudo injustas o malintencionadas, que celebraban con entusiasmo los éxitos individuales, ya fueran proyectos de cine, nuevas series o emprendimientos personales, y que se ofrecían palabras de aliento y consuelo en los momentos más difíciles, esos instantes de vulnerabilidad que la fama a veces intensifica. Por ejemplo, cuando Hande tuvo que lidiar con momentos personales particularmente complicados y dolorosos, Kerem siempre estuvo ahí, una presencia constante y sólida, demostrando esa lealtad que tanto admiramos y que habla de un carácter noble. No eran solo palabras vacías, frases pronunciadas al aire para quedar bien, sino que se traducía en acciones concretas, en estar presente, en ofrecer ese hombro en el que apoyarse, en brindar un oído atento y un corazón comprensivo. Y esta reciprocidad, este dar y recibir en perfecta armonía, es fundamental. Hemos visto a Kerem recibir el apoyo incondicional de Hande en proyectos personales que ha emprendido, en momentos de incertidumbre profesional o cuando ha tenido que enfrentar alguna situación delicada, ya sea en su vida privada o en su carrera. Esta reciprocidad es, sin duda alguna, la clave en una amistad duradera y significativa. No se trata de un juego de quien da más o quien recibe menos, sino de que ambos estén dispuestos a dar y a recibir en la misma medida, a ser un pilar fundamental para el otro en todas las circunstancias. Y no podemos olvidar el factor profesional, esa dimensión que los unió inicialmente y que, lejos de diluirse, se ha fortalecido. Como compañeros de set, el apoyo mutuo es no solo deseable, sino absolutamente fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo, colaborativo y productivo. Y en el caso de Hande y Kerem, esto era más que evidente. Se notaba la profunda confianza que tenían el uno en el otro, esa seguridad que permite explorar nuevas facetas interpretativas y arriesgarse en escena. Se complementaban a la perfección, creando una sinergia que hacía que sus escenas fueran increíblemente creíbles, emotivas y conmovedoras, logrando transmitir una autenticidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Esa sintonía, esa conexión que se palpaba en cada mirada, en cada gesto, no surge de la nada. Es el resultado directo de una comunicación abierta y honesta, de un respeto mutuo inquebrantable y sí, de una amistad que se nutre día a día,
que se cultiva con esmero y dedicación. Pero su amistad va mucho más allá de lo estrictamente profesional o de los momentos de crisis que la vida les ha presentado. También se trata de las pequeñas cosas, de esos detalles cotidianos que construyen los cimientos de una relación sólida, las risas compartidas que alivian el estrés, las bromas internas que solo ellos entienden y que les sacan sonrisas cómplices, de esos momentos de ocio y relajación en los que se les ve disfrutar juntos, mostrando una faceta más íntima y cercana. Estas instantáneas, aunque a veces privadas y capturadas de forma espontánea, a menudo se filtran a través de sus historias en redes sociales o de comentarios de amigos en común, y nos dan una pincelada invaluable de la autenticidad de su vínculo. Es esa familiaridad, esa comodidad de ser uno mismo en presencia del otro, sin pretensiones ni artificios, lo que construye una amistad verdaderamente sólida y resiliente. Muchos se preguntan cómo es posible mantener una amistad tan fuerte y genuina en medio de la vorágine de la fama, con las presiones constantes, los viajes de avión interminables, las agendas apretadas y el escrutinio público que nunca cesa. Creo firmemente que la respuesta a esta pregunta reside en la prioridad que Ande y Kerem le dan a su relación. A pesar de sus prometedoras carreras individuales, de sus proyectos personales y de las exigencias de sus respectivas trayectorias profesionales, siempre han encontrado la manera de mantenerse conectados, de alimentar su vínculo. Ya sea a través de videollamadas, mensajes de texto que acortan distancias, o encuentros fortuitos cuando sus caminos se cruzan en algún evento o proyecto, demuestran de forma palpable que la amistad es algo que vale la pena cultivar y proteger. No la dejan al azar, no la dan por sentada, la trabajan activamente, la cuidan con esmero, como se cuida a una planta preciada para que siga floreciendo. Además, el respeto mutuo que se profesan es otro pilar fundamental en la edificación de su amistad. Se nota a simple vista que valoran profundamente las opiniones del otro, que se escuchan con atención y empatía, y que se apoyan mutuamente en las decisiones que toman, tanto en el ámbito personal como en el profesional. No intentan cambiar al otro, no buscan moldearlo a su propia imagen, sino que celebran sus individualidades, sus peculiaridades y sus talentos únicos, y se animan mutuamente a perseguir sus sueños, a alcanzar sus metas, a ser la mejor versión de sí mismos. Esta aceptación mutua, esta valoración de la esencia del otro, es la base de cualquier relación duradera, significativa y verdaderamente enriquecedora. Es importante también destacar cómo su amistad inspira a muchísimos de sus seguidores. En un mundo donde a veces las apariencias y la superficialidad parecen prevalecer, donde las relaciones se viven a través de filtros y de una fachada cuidadosamente construida, ver una conexión tan genuina y profunda entre dos personas públicas es increíblemente refrescante y sumamente esperanzador. Nos recuerda que por encima de la fama, del éxito, de los aplausos y de los focos, las relaciones humanas auténticas, basadas en el cariño, el respeto y la lealtad, son lo que realmente importa, lo que nos nutre el alma y nos da fortaleza. La forma en que se respaldan, se respetan, se admiran y se alegran sinceramente por los logros del otro es un ejemplo inspirador para todos nosotros, una lección de vida que va mucho más allá del mundo del entretenimiento. Y hablemos, para finalizar esta parte, de esa lealtad incondicional de la que tanto hemos hablado. No se trata solo de estar presente en los buenos momentos, en las celebraciones y en los éxitos, sino, y esto es crucial, también en los no tan buenos, en los momentos de duda, de dificultad, de adversidad. Y hemos sido testigos de innumerables ejemplos de esto. Cuando uno de los dos ha estado en el centro de alguna controversia, de alguna crítica hiriente o de alguna situación delicada, el otro, de una forma u otra, ha mostrado su apoyo, defendiendo su integridad, su carácter y su buen nombre. Esta lealtad es un tesoro incalculable y en el ojo público, donde las opiniones pueden ser crueles, precipitadas y a menudo destructivas, es aún más valiosa, un faro de esperanza y de apoyo. Ahora es natural que como fans, a veces proyectemos nuestras propias esperanzas y deseos en las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Es parte de la conexión que creamos con ellas. Pero lo que podemos observar y admirar en Ande y Kerem es una amistad que parece ser real, profunda y firmemente basada en valores sólidos y universales. No se trata de idealizar ciegamente, sino de reconocer la autenticidad cuando la vemos, de apreciar la verdad que se manifiesta en los gestos y en las palabras. Y en su caso, esa autenticidad se manifiesta de manera contundente en cada gesto de apoyo, en cada palabra de aliento, en esa mirada cómplice y llena de comprensión que a menudo comparten, una mirada que lo dice todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. En resumen, hemos explorado a fondo la profunda y admirable amistad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, destacando el apoyo incondicional, la lealtad férrea y la complicidad genuina que han demostrado mutuamente a lo largo de sus carreras y en sus vidas.
Hemos analizado cómo su conexión trasciende la pantalla, cómo se nutren tanto en el ámbito profesional, impulsándose mutuamente a crecer y a mejorar, como en el personal, ofreciendo un refugio seguro de apoyo y comprensión. Y hemos evidenciado cómo su amistad sirve de inspiración para muchísimos de sus seguidores, demostrando que los lazos auténticos son posibles incluso en el vertiginoso mundo de la fama. Hemos visto que su vínculo se fortalece gracias a una comunicación abierta y honesta, a un respeto mutuo inquebrantable, a la prioridad que conscientemente le dan a su relación, y sobre todo, a esa lealtad que se manifiesta no solo en los buenos momentos, sino, y esto es lo más importante, en los no tan buenos. Es una amistad que, por lo que podemos observar y percibir desde fuera, está construida sobre bases sólidas, auténticas y duraderas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Espero de corazón que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la amistad entre Ande y Kerem. ¿Han notado ustedes otros momentos de apoyo incondicional que deseen compartir? ¿Qué es lo que más admiran de su conexión, de su vínculo? Déjenme sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo, por favor, denle un buen me gusta, eso nos ayuda a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que podamos expandir esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada de lo que viene. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta luego.